el modelo bipuntual. Cuando hablamos de modelos de probabilidad para variables aleatorias, tenemos una función de probabilidad, esperanza y varianza que caracteriza a variables en determinadas situaciones o experimentos. El caso bipuntual se trata de una población en la cual tenemos K elementos éxitos y N menos K elementos fracasos, donde extraemos un elemento al azar, y ese elemento puede ser un éxito, en cuyo caso la variable Y, cantidad de éxitos, asumirá valor 1, o un fracaso, en cuyo caso la variable Y asumirá valor 0. En esta situación, la probabilidad de extraer un éxito es K sobre N, y la probabilidad de extraer un fracaso, N menos K sobre N. Dadas esas condiciones, la variable Y va a tener distribución bipuntual con la función de probabilidad P a la Y por 1 menos P a la 1 menos Y, y los parámetros esperanza de Y igual a P, probabilidad del éxito en la población, y varianza de Y igual a P por Q, probabilidad del éxito por probabilidad del fracaso en la población dicotómica. Bien, la población dicotómica es la que da origen a los modelos de probabilidad, tanto binomial como hipergeométrica, según cómo se realice la extracción. Y consiste básicamente en realizar extracciones sucesivas o pruebas sucesivas con o sin reposición para dar origen a una binomial o a una hipergeométrica según el caso. En consecuencia, entonces, para el caso puntual de una binomial, tenemos la población dicotómica sí o sí, y esa población dicotómica o bipuntual va a ser sujeta a un experimento que consiste en realizar extracciones sucesivas o pruebas sucesivas con reposición para muestras de n mayor que 1. Al trabajar con éxito y al trabajar con una población binaria, definimos al éxito como aquello que estamos analizando y el fracaso como lo complementario, tal cual como dijimos antes. Las categorías son mutuamente excluyentes, y al trabajar con reposición, esa es la característica de la binomial, al trabajar con reposición, los eventos en cada prueba son independientes y la probabilidad del éxito es constante y la denotamos por P. La probabilidad del fracaso también es constante, obviamente, y la denotamos por Q. ¿Por qué decimos que la probabilidad del éxito y la probabilidad del fracaso son constantes? Porque se trata de eventos independientes. Al reponer cada elemento que extraemos, el conjunto total de elementos permanece igual, y por lo tanto las probabilidades de obtener un éxito o un fracaso en esa población se permanece constante, no se ve afectada por la ocurrencia de otro evento. En consecuencia, entonces, eventos independientes, probabilidades constantes, caracterizan a una distribución de probabilidad binomial. La variable X, cantidad de éxitos en la muestra de n mayor que 1, va a ser una variable aleatoria con distribución de probabilidad binomial. Bien, esta distribución de probabilidad binomial, este es el esquema de razonamiento. La población dicotómica, nunca se olvide, población dicotómica sobre la cual hacemos un muestreo para n mayor que 1 y trabajamos con reposición. Entonces surge la variable X, que va a tener X cantidad de éxitos en la muestra y n menos X cantidad de fracasos, de modo tal que X más n menos X nos dé el tamaño de la muestra. Bien, la distribución de probabilidad binomial tiene una función de cuantía o función de probabilidad, y es muy semejante a la función de cuantía de la bipuntual. Lo único que aquí se introduce el hecho de que trabajamos con una muestra n mayor que 1. Por lo tanto, la función de probabilidad de la binomial está definida como las combinaciones de n elementos tomadas en x, p a la x por 1 menos p a la n menos x. La esperanza de la binomial va a ser n por p, y la varianza de la binomial va a ser n por p por q. Y la función de acumulación, la suma de las probabilidades hasta un valor particular u, que definimos en la distribución, entre los valores de la variable. Bueno, los parámetros, ¿cómo se obtienen? Obsérvenlo, es aplicando la función, la esperanza matemática de una suma de variables bipuntuales, y generan así, en vez de P, N por P. Porque al sumar varias veces la esperanza de X, les va a quedar N veces la esperanza de X, y la esperanza de Y, que es la bipuntual, y va a ser N por P. Bueno, en definitiva, entonces, surge la demostración de la esperanza y la varianza de la binomial
a partir de considerar que X binomial es una suma de variables aleatorias independientes bipuntuales. Bien, ayer estuvimos viendo un poquito este ejemplo donde teníamos 5 bolillas rojas y 4 bolillas verdes y hacemos extracciones sucesivas de 3 bolillas trabajando con reposición. Aquí tenemos las extracciones sucesivas trabajando con reposición, hacen de que siempre tengamos la misma bolilla, la misma cantidad de bolillas en la urna principal. ¿Cómo sería el espacio muestral? Que tenemos 3 verdes, 2 verdes y una roja, 2 verdes y una roja en este otro orden, roja, verde, verde en este otro orden, y luego vienen 2 rojas, verde, roja, 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 verde, roja, 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 verde, y 3 rojas. Entonces, estos son todos los resultados posibles del espacio probabilístico. Preguntamos cuál es la distribución de probabilidad en la extracción sucesiva de 3 bolillas con reposición, donde X es la cantidad de bolillas rojas que surgen al extraer aleatoriamente 3. Entonces, allí hemos definido que X es una variable de conteo, por lo tanto, es una variable discreta, variable aleatoria discreta porque surge de un experimento aleatorio, y al referirse a un experimento en el cual hicimos extracciones sucesivas en una población bipuntual trabajando con reposición, se trata de una distribución de probabilidad binomial. Entonces, la distribución de X es binomial. Los valores posibles que puede asumir X, fíjense bien, nosotros tenemos una muestra de tamaño 3, entonces puede ser que no haya ninguna roja, que haya una, que haya 2 o que haya 3 bolillas rojas, que son lo que tenemos aquí en el espacio muestral. Y la probabilidad asociada a la X asume estos valores y la función de acumulación asume estos valores. ¿Cómo obtenemos estos valores? Podemos intuitivamente trabajar sobre la probabilidad de cada uno de estos eventos, pero existe la función de probabilidad que permite directamente obtener la probabilidad asociada reemplazando en la función de probabilidad. Y es lo que hicimos acá. Si X es 0, la probabilidad de que X sea 0 es la probabilidad de que tengamos verde y verde y verde. Y la probabilidad de la intersección de eventos independientes es el producto de las probabilidades. Planteamos el producto de las probabilidades, que son Q, porque es la probabilidad del fracaso, por Q, y si lo llevamos a la fórmula original, esto es P a la 0, que es 1, por Q a la 3. Esto lo podemos obtener a través de la función de probabilidad, combinaciones de 3 elementos, que son 3 n, tomadas de X, que en este caso X es 0, combinaciones de 3 en 0, que si nosotros desarrollamos el combinatorio, recuerden, 3 factorial sobre 0 factorial por 3 menos 0 factorial. Por lo tanto, nos queda 3 factorial sobre 3 factorial, que es 1. Y elevamos P a la 0 y 1 menos P a la 3 menos 0. Reemplazamos por los valores numéricos y obtenemos que la probabilidad que hemos logrado para cuando X es igual a 0 en este experimento es igual a 0,09. Pasa igual si tomamos X igual a 1, después ustedes lo revisan bien, hay 3 combinaciones posibles, por lo tanto, el hecho de que sea una va a ser probabilidad de roja P por Q, y P a la 1 por Q al cuadrado, que es lo que tenemos acá, P a la 1 por Q o 1 menos P al cuadrado, pero eso lo multiplicamos por las combinaciones de 3 en 1, que es equivalente a 3, y nos queda 0,33 la probabilidad. Bueno, esto está todo desarrollado para cuando X es igual a 2, para cuando X es igual a 3, pero esto con Infostar, ustedes lo buscan en probabilidades y cuantiles y obtienen una pantalla con una visión en la cual aparecen todas las distribuciones de probabilidad. De esas seleccionamos binomial, le colocamos el valor que corresponde a n, que es una muestra de tamaño 3, la probabilidad del éxito, que es que salga una bolilla roja, son 5 sobre 9, 0,56, y buscamos la probabilidad de que X sea igual a 2. Entonces colocamos el 2 acá, y obtenemos la probabilidad de que X sea menor o igual que 2, mayor que 2 o igual a 2. Entonces la probabilidad de que X sea igual a 2, decimos que es 0,41. Y tomamos ese valor y ese es el valor de la probabilidad. Queremos la de 0, cambiamos acá el 2 por el 0.
queremos la de 1, cambiamos el 2 por el 1 y así sucesivamente. Eso sería la distribución de probabilidad. Fíjense que las distribuciones de probabilidad son distribuciones de probabilidad tal cual como vimos para variables aleatorias en la unidad 4. Por lo tanto, se pueden graficar mediante el gráfico de bastones. Si grafican la acumulada por el escalonado, se puede obtener probabilidades a partir de la distribución de probabilidad si la tienen completa. También pueden trabajar con el aplicativo, como les decía ayer, bajan en el celular un aplicativo que se refiere a las distribuciones de probabilidad. En ese aplicativo seleccionan la binomial, colocan n, colocan la probabilidad del éxito. Cuando x es 1, le dan el valor 1 a x y obtienen la probabilidad igual. Acá tienen la posibilidad de igual, mayor o igual, menor o igual. Acá es igual, mayor o igual o menor o igual, el valor 1. Les da el grafiquito y les da la probabilidad correspondiente. Veamos este ejemplo. Para un grupo de empresas clasificadas en exportadoras y no exportadoras, conocemos que el 45% exporta. Si seleccionamos 10 empresas en forma aleatoria, con reposición, la cantidad de empresas exportadoras que hay en la muestra de 10 empresas tiene distribución de probabilidad binomial. Es un caso en que se desconoce el tamaño de n, por lo que no es necesario aclarar si el muestreo es con o sin reposición. Esto ténganlo en cuenta. Ya les voy a dar unas pautas sobre la distribución de probabilidad binomial. Calcular la probabilidad de que en la muestra de 10 empresas exactamente 4 sean exportadoras. En la muestra de 10 empresas, a lo sumo 4 sean exportadoras. En la muestra de 10 empresas, más de 4 sean exportadoras. Entonces, nos vamos a la Infostat, buscamos binomial, tenemos n de 10, la probabilidad del éxito 0,45 en este caso, porque son 45% de empresas exportadoras. El valor de x que vamos a buscar es en el punto A, probabilidad de que x sea 4, cuando la muestra es de tamaño 10, cuando la probabilidad P es 0,45, colocamos el 4 acá, y la probabilidad de que x sea igual a 4 va a ser 0,2383. Esta probabilidad la pueden obtener aplicando las combinaciones de 10 elementos tomados de 4 por 0,45 a la 4 por el complemento 0,55 elevado a la 6. Este resultado les va a dar igual, aplicando la fórmula, lo obtenemos a través de esto, que es el Infostat o aplicativo. Cuando buscamos la probabilidad de que x sea lo sumo de 4 menor o igual que 4, entonces estamos en la función de acumulación. También aquí obtenemos la probabilidad de que x sea menor o igual que 4, 0,5044. Y cuando buscamos la probabilidad de que x sea mayor que 4, estamos trabajando en ubicar valores mayores, o sea, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, o sea que sería mayor o igual que 5. Y en ese caso, lo tenemos aquí también en la salida de Infostat, 0,4956. Pero vamos a trabajar un poquito esto. Probabilidad de que x sea mayor que 4. ¿Qué significa? Que es 1 menos la función de acumulación hasta el 4. También lo pueden trabajar de esta forma. Cuando nosotros le pedimos taxativamente de que trabajen en términos de función de acumulación, todos los resultados que vayan a obtener tienen que clasificarlos o presentarlos en términos de acumulación. ¿Eso qué significa? Que si busco mayor que 4, es 1 menos lo acumulado hasta 4, la función de acumulación hasta el 4. Por lo tanto, lo puedo hacer así, 1 menos 0,5044 me da igual a 0,4956. Gráficamente, este esquema, nosotros sabemos trabajar con estas tablitas que nos permiten observar qué estamos buscando. Por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a 4 es esta probabilidad en este punto, en un punto. La probabilidad de que x sea menor o igual que 4 es la suma de las probabilidades de que x sea 0, que sea 1, que sea 2, que sea 3 y que sea 4. La suma de las probabilidades hasta el 4, que es la función de acumulación, hasta el valor 4 de la variable. Y la probabilidad de que x sea mayor que 4, fíjense, puede ser 1, que es toda la probabilidad, desde 0 hasta 10, la probabilidad asociada es 1, y buscamos 1 menos lo acumulado hasta 4, 1 menos lo acumulado hasta 4, y nos queda la probabilidad de que sea 5, de que sea 6, de que sea 7, 8, 9 y 10, sumadas.
Y si no, tendríamos que sumar la probabilidad de que X sea 5, más la probabilidad de que X sea 6, más la de que sea 7, hasta llegar a 10. Entonces, usando función de acumulación va a ser 1, toda la probabilidad, para todo el recorrido de la variable, menos lo acumulado hasta el 4, y nos queda desde el 5 en adelante. Bueno, cuando ustedes aplican una distribución de probabilidad binomial, un aspecto a considerar es la probabilidad del éxito y la probabilidad del fracaso. Si yo trabajo en términos del éxito, la probabilidad del éxito va a ser la que rige el análisis. Pero si trabajo en términos del fracaso, la probabilidad del fracaso va a ser la que rige el análisis. O sea que yo acá podría trabajar perfectamente en la búsqueda de buscar que en la muestra de 10 empresas tengamos exactamente 3 empresas no exportadoras. Si yo me paso a no exportadoras, voy a cambiar la probabilidad del éxito y sigo trabajando de la misma forma. ¿Qué quiere decir esto? Si fíjense ustedes, en la muestra tienen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 empresas exportadoras. Eso es lo que pueden llegar a tener, de 0 a 10 empresas exportadoras. Ahora, si observamos el complemento en esa muestra, si en la muestra tengo 0 como la población tiene, ¿qué tiene la población? Empresa exportadora y empresa no exportadora. Entonces, si saco una muestra de tamaño 10 y no tengo ninguna exportadora, quiere decir que tengo 10 empresas no exportadoras. Si saco una exportadora, me quedan 9 no exportadoras. Entonces, cada muestra se compone de 10 elementos y podemos tener la variable X, que es la cantidad de empresas exportadoras, o pensar en la variable N menos X, que se refiere a las empresas no exportadoras, y que en cantidades, en la muestra de tamaño 10, son complementarias a la cantidad del éxito que estamos trabajando. Por ejemplo, si tomamos una muestra y resulta que la cantidad de empresas exportadoras es 8, ¿cuántas serán las empresas no exportadoras? 2. Entonces yo puedo buscar la probabilidad de que haya 2 no exportadoras o de que haya 8 exportadoras. Entonces, esto es uno de los aspectos a considerar. Se puede trabajar con el éxito o con el fracaso, definiendo, siempre utilizando como referente la probabilidad de aquello que se investiga. O sea que si investigo el éxito, va a ser la P, la probabilidad del éxito. Si investigo el fracaso, voy a usar la probabilidad del fracaso. Eso es un aspecto. El otro aspecto es que tiene los parámetros esperanza y varianza, que son N por P y N por Q. Entonces, la esperanza de X, cuando el éxito es la cantidad de empresas exportadoras, va a ser N por P igual a 10 por 0,45, 4,5 empresas en promedio. Son exportadoras. Y la varianza va a ser NPQ, 0,45 por 0,55 por 10. Bueno, 10 es N, 0,45P y Q 0,55 nos da 2,475 empresas al cuadrado. Pueden sacar la raíz cuadrada de la varianza, que es la desviación estándar, o pueden obtener el coeficiente de variación, que va a ser desviación estándar sobre la media o esperanza. Bien, otro aspecto a considerar en el caso de binomial es que si la probabilidad del éxito es menor a 0,50, en la forma asimetría que tiene la distribución es derecha. Si la probabilidad del éxito es mayor a 0,50, la distribución es asimétrica izquierda. Y si la probabilidad del éxito es exactamente 0,50, la distribución es perfectamente simétrica. Entonces, en la medida que más nos alejamos de 0,50 hacia la izquierda, yendo camino al 0, la distribución se torna más asimétrica derecha. Y en la medida que más nos alejamos con la probabilidad del éxito hacia la derecha, superando el 0,50, camino al 1, entonces, en ese caso, la distribución es más asimétrica izquierda. Esos son los aspectos a tener en consideración. Otro aspecto a tener en consideración en la distribución binomial es que si ustedes tienen el tamaño de la población, N mayúscula, ese tamaño puede ser conocido, numerable y definido, o sea que yo sé cuántos elementos tiene la población. En ese caso,
tengo la necesidad de fijar si el muestreo es con reposición o sin reposición. Pero si yo N mayúscula no lo tengo como valor, no encuentro, no sé cuánta cantidad de elementos hay en la población, desconozco totalmente el tamaño de la población y no lo puedo determinar, entonces en ese caso va a ser el muestreo, la selección de N mayor que 1, va a generar una variable X que siempre va a ser binomial. No va a poder ser hipergeométrica, porque si no conocemos el tamaño de la población, no puede llegar a ser nunca hipergeométrica. Por esa razón es que no necesitamos en ese caso donde n es desconocido, que se defina si el muestreo es con o sin reposición. Entonces, cuando conozco el tamaño de la población, es indispensable que se defina si el muestreo es con reposición o sin reposición. Y cuando desconozco el tamaño de la población y no lo puedo determinar, extracciones sucesivas sobre una población bipuntual deriva siempre en una distribución de probabilidad binomial. No es necesario aclarar si es con o sin reposición. Ya se van a dar cuenta bien por qué es esa situación. Bueno, estas son las aclaraciones que se pueden hacer sobre la distribución binomial a tener en cuenta para el análisis y la detección de una distribución binomial. Antes de pasar a esta diapositiva, que es la que corresponde a la hipergeométrica, les quiero mostrar lo que sería, bueno, este es un ejemplo también donde trabajamos, lo que les decía de trabajar en términos de función de acumulación. Vamos a ver este otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo donde dice que suponga que en un examen de matemáticas muy largo, Ana obtendría bien el 70% de las preguntas. Fundamente el modelo que aplica. Para un examen de 10 preguntas, calcule la probabilidad de que obtenga correctas por lo menos 7 preguntas, de que obtenga menos de 6 preguntas correctas, de que obtenga 9 o 10 preguntas correctas, y cuál es el número esperado de respuestas correctas que tendría o que tendrá Ana. Bueno, acá dice que en un examen de matemáticas muy largo, Ana obtendría bien el 70% de las preguntas. En ningún momento dice cuánto es la cantidad de preguntas. Como no tenemos el examen, no podemos determinar la cantidad de preguntas. Por lo tanto, entonces, si el examen es de 10 preguntas, para un examen de 10 preguntas, calcule la probabilidad. No, perdón, este es una hipergeométrica. Si no conocemos la cantidad de preguntas del examen, sería una binomial. Si conocemos la cantidad de preguntas del examen, se trata de una hipergeométrica. Bueno, eso lo voy a corregir, no es lo que corresponde. Vamos a este otro ejemplo. A los fines de consolidar el trabajo con problemas y afianzar el cálculo de probabilidades, trabajamos con la siguiente actividad. Supongamos que se conoce que el 10% de las facturas de una importante firma que vende libros, el ejemplo anterior se los voy a cambiar, se los voy a retocar, porque no tengo que conocer el tamaño 10. Si yo desconozco el tamaño 10 de las preguntas, o sea, la cantidad de preguntas que hay en la población, que son 10, no lo conozco, si este dato no lo tengo, lo trabajo como binomial. Entonces, si lo trabajo como binomial, esto sería una binomial. Y bueno, es lo que voy a corregir en la diapositiva para que ustedes lo tengan correcto y que sea efectivamente una binomial. Entonces, prescindan de que se trata de 10 preguntas del examen. Desconocemos la cantidad de preguntas del examen, por lo tanto es una binomial. Si nosotros, la probabilidad de que obtenga correctas por lo menos 7 preguntas. A ver, espérense un poquito. Supongo que en un examen de matemáticas muy largo, Ana obtendría bien el 70% de las preguntas. Fundamentalmente el modelo que aplica por un examen de preguntas. Claro. Supongamos que no sabemos cuánto es la cantidad de preguntas posibles y se conforma un examen con 10 preguntas aleatoriamente, ahí estamos, las 10 preguntas aleatorias son la muestra, perdón, hoy es un viernes trágico. Entonces, está bien, tenemos una gran cantidad de preguntas, que sería como el banco de preguntas que tenemos nosotros. Si tomamos aleatoriamente 10 preguntas, la probabilidad de que en esas 10 preguntas aleatoriamente seleccionadas, y allí sí estamos en un banco de preguntas que no sabemos cuántos elementos tiene. Está bien, se trata de una binomial para una muestra de tamaño 10.
Seguimos. Si se trata de una binomial para una muestra de tamaño 10, la probabilidad de que obtenga correcta por lo menos 7 preguntas sería la probabilidad de que x sea mayor o igual que 7. Lo que yo quería mostrar en este ejemplo es trabajar con la función de acumulación. Si yo voy a trabajar con la función de acumulación, esto va a ser 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 6. Por lo tanto, en Infostat hago el reemplazo de los valores, aplico la probabilidad de que x sea igual a 6 y obtengo la probabilidad de que x sea menor o igual que 6, que es esto que pusimos acá, 0,3504. 1 menos esa acumulada les da 0,6496. Que es lo que tenemos acá como probabilidad de que x sea mayor que 6. Entonces, si tenemos que trabajar a través de la función de acumulación, probabilidad de que x sea mayor o igual que 7 es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 6. Eso es un aspecto a tener en cuenta. Esto es directamente que obtenga menos de 6 preguntas correctas. Menos de 6 equivale a 5 o menos, o a lo sumo 5 o menor o igual que 5. Por lo tanto, entonces, esa probabilidad, también por la distribución binomial en el Infostat, con la probabilidad del éxito de 0,7 y n de 10, tenemos la probabilidad, le asignamos valor 5, y la probabilidad de que x sea menor o igual que 5 es 0,1502 o 0,3. Bien, redondeando. Ahora bien, aquí estamos. La probabilidad de que obtenga 9 o 10 preguntas correctas. La probabilidad de que obtenga 9 o 10 preguntas correctas es que sea 9, que obtenga 9, más la probabilidad de que obtenga 10. Es una forma de resolverlo. Sumamos las dos probabilidades individuales que obtenemos con Infostat y obtenemos la probabilidad del éxito de obtener x igual a 9 o 10 preguntas correctas. Pero también lo podemos hacer por función de acumulación. Entonces decimos, lo acumulado hasta 10, le restamos lo acumulado hasta 8. Entonces, utilizando función de acumulación, que puede ser una premisa de una pregunta de parcial o examen, o sea, que planteen todos los problemas en términos de función de acumulación, esto sería considerar que lo acumulado hasta 10, probabilidad de que x sea menor o igual que 10, le restamos la probabilidad de que x sea menor o igual que 8. Por lo tanto, hacemos la acumulada hasta 10, que es 1, en la distribución, si hacemos el cálculo es 1, la acumulada hasta 8, que es 0,85. ¿Por qué va a ser 1? Porque 10 es el máximo valor que puede asumir la variable. Entonces, hasta allí acumulamos 1, menos 0,85, que es la probabilidad de que sea menor o igual que 8, volvemos a obtener 0,1493. Bueno, el número esperado de respuestas correctas es la esperanza matemática y se espera que va a tener 7 respuestas correctas, con una varianza de 10 por 0,7 por 0,3. Bueno, entonces, volviendo hasta acá, que es donde quería arrancar, si suponemos que tenemos un conjunto de elementos que no conocemos su tamaño, que no tenemos determinada la cantidad de elementos en la población, pero sí sabemos que hay un determinado porcentaje de elementos éxito, por lo tanto el complemento será el fracaso, vamos a tener que esa probabilidad P es 0,70 y su complemento Q 0,30. Cuando hacemos extracciones sucesivas, o sea, extraemos 10 preguntas aleatoriamente, como desconocemos el tamaño de la población, entonces no pensamos en trabajar con o sin reposición. Obviamente esto va a ser sin reposición, pero al desconocer el tamaño de la población, se trata de una distribución binomial. El muestreo se realiza sobre una población desconocida, por lo tanto, trabajando con o sin reposición, el resultado de la cantidad de éxitos sobre la muestra va a ser una variable con distribución binomial. Bien, eso es lo que les quería aclarar, se me hizo un cóctel. Vamos ahora entonces a este ejemplo. En este ejemplo no voy a recuperar la parte donde trabajo con el éxito. Esto está en el material de estudio, pero dice, suponemos que se conoce que el 10% de las facturas de una importante firma que vende libros por correo están incorrectas. Entonces tengo 10% incorrectas y 90% correctas. Si se seleccionan 8 facturas con reposición en un mes determinado, ¿cuál es la probabilidad de que? Bueno, yo tomo 8 facturas con reposición. Estoy definiendo una variable efectivamente binomial. Si yo no dijera que son con reposición, estaría trabajando igual con una binomial. ¿Por qué? Porque no conozco cuántas facturas hay en total.
Bien, no está definida la cantidad total de elementos en la población. Ahora bien, si se seleccionan 8 facturas trabajando con reposición, vamos a tener que, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 facturas estén incorrectas? Bien, cuando hablamos de facturas incorrectas, hablamos del éxito. Entonces, hasta el punto D trabajamos con el éxito. No, hasta el punto E trabajamos con el éxito. Tenemos distintas situaciones. Igual a 3, no más de 2, quiere decir que estamos hablando de menor o igual que 2, por lo menos 4, menor o igual que 4, más de 3, pero menos de 7, o sea, acá sería entre más de 3, quiere decir 4 o más, menos de 7, 6 o menos. Entonces sería entre 4 y 6. Más de 3 no abarca el 3, menos de 7 no abarca el 7, por lo tanto sería entre 4 y 6. Probabilidad de que X esté comprendido entre 4 y 6, que sería una diferencia de funciones de acumulación entre 4 y 6. Aquí lo tenemos. Probabilidad de que X sea mayor que 3, pero menor que 7, va a ser igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que 6, menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 3, porque en definitiva está abarcando el 4 y el 6 dentro del recorrido, entonces a lo que sería acumulado hasta 6, le resta lo acumulado hasta 3, que es lo menor al 4. Y la última, que X sea mayor o igual que 2, pero menor o igual que 5, como lo menciona en el enunciado, entre 2 y 5 facturas inclusive, entre 2 y 5 factores inclusive, sería X mayor o igual que 2, menor o igual que 5, lo cual equivale a X menor o igual que 5, probabilidad de que X sea menor o igual que 5, menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1, porque el 2 está incluido dentro del recorrido. Pero vamos acá. En este caso, yo estoy hablando de las facturas correctas. Cuando cambio el éxito y paso a facturas correctas, la variable la definimos como n menos x y la probabilidad del éxito como q igual a 0,90, pero en definitiva lo que estoy buscando es una probabilidad asociada a una variable aleatoria binomial en la que la probabilidad del éxito es 0,90. A los fines de trabajar con Infostat o con el aplicativo, n va a ser la cantidad de elementos extraídos, en este caso es 8, y la probabilidad con la que vamos a trabajar como éxito va a ser 0,90, para buscar las probabilidades. Entonces, aquí estamos haciendo referencia a n menos x igual a 5. En el punto F dice exactamente 5 facturas estén correctas. Bueno, la probabilidad de que exactamente 5 facturas estén correctas sería equivalente a la probabilidad de que n menos x sea igual a 5 para n8 y q 0,90. Si lo damos vuelta a lo que sería el éxito, porque si nosotros dijimos que teníamos una muestra de tamaño 8, tenemos 5 elementos fracaso y 3 elementos éxito. En consecuencia, 5 y 3 son 8. Si tengo 5 éxitos, voy a tener el complemento de 3 fracasos. Si tengo 5 fracasos, tengo el complemento de 3 éxitos. Entonces da lo mismo buscar la probabilidad de n menos x igual a 5 para n8 y q de 0,9, o la probabilidad de que x sea igual a 3 para n de 8 y p de 0,10. Yo siempre aconsejo que directamente en esta situación no es necesario, bajo ningún punto de vista, pasar del fracaso al éxito. Ustedes directamente trabajan con el valor que están buscando para X, que es 5, y la probabilidad que ubican en lo que sería el Infostat o el aplicativo es la del éxito. Para este caso, el éxito pasa a ser que la factura sea correcta y la probabilidad asociada a 0,90. No es necesario que hagan esta transformación en todos los casos. Pueden directamente con la probabilidad de 0,90 y la muestra de 8 buscar la probabilidad de que X sea igual a 5. Bien, aquí se muestra en el grafiquito cómo juegan los valores de la variable X dentro de la muestra para las distintas situaciones de éxitos y fracasos. Bien, la probabilidad dice de que n menos x sea menor o igual que 3 es equivalente a la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5. Bueno, esto, si ustedes no lo hacen con una transformación despejando la x en la expresión n menos x
menor o igual que 3 y despejan a X, que llegan a que es mayor o igual que 5, trabajando en el despeje de X, les va a costar si no tienen que tener un grafiquito para visualizar concretamente cómo es la situación. Si ven en el gráfico, por ejemplo, si aquí tenemos el 3, la probabilidad de que n menos x sea menor que 3 sería por acá, menor o igual que 3, por lo tanto equivale a que sea mayor o igual que 5. Es lo que pone acá. Que x sea, n menos x sea menor o igual que 3, x mayor o igual que 5. Bien. O hacen el grafiquito o despejan en expresiones geométricas. Pero vuelvo a insistir, no hace falta que transformen en todos los casos, porque con trabajar con 0,90 de probabilidad del éxito y en lo que se solicita para la variable x, pueden directamente encontrar la probabilidad. O sea, es como que cambia el éxito. Bueno, vamos a trabajar ahora con la distribución hipergeométrica. Vamos al modelo de distribución hipergeométrica. La distribución de probabilidad hipergeométrica, como les venía diciendo, surge como consecuencia de que sobre una población binaria o dicotómica, pero finita. Finita quiere decir que conozco la cantidad de elementos que tiene esa población. Entonces, una población dicotómica o bipuntual, pero que conozco la cantidad de elementos de la población. En esa población hacemos extracciones sin reposición, en una cantidad de pruebas para n mayor que 1. Si tenemos éxito y fracaso tal cual como antes, pero ¿qué ocurre? Que al trabajar sin reposición, los eventos en cada prueba son dependientes. Entonces, las probabilidades de éxito y fracaso no son constantes, como dijimos en la binomial. Entonces, la distribución hipergeométrica es la distribución de probabilidad de una variable x, definida como la cantidad de éxitos en una muestra de n mayor que 1, extraída sobre una población binaria o dicotómica, en donde las extracciones sucesivas son sin reposición sobre población finita, lo cual da origen a eventos dependientes en cada una de las extracciones. Esa es la característica de la hipergeométrica. Eventos dependientes en cada extracción es porque el muestreo se hace sin reposición sobre una población finita y dicotómica. Entonces, la variable x, cantidad de éxitos en la muestra de n mayor que 1, será una variable que tiene distribución de probabilidad hipergeométrica. Ahora dice acá, cuando n representa menos del 5% del tamaño de la población, se puede tratar por binomial. Claro, cuando tenemos una muestra que representa menos del 5% del tamaño de la población, la podemos tratar directamente como binomial. Entonces se va acotando las distintas posibilidades de aplicar la distribución hipergeométrica. El ejemplo de la caja de las bolillas, ahora si las extraemos sin reposición, cada vez que saquemos una bolilla, la vamos a extraer, pero no va a volver a la caja. En consecuencia, extraemos 3 bolillas y esas bolillas que extraemos no vuelven a la caja, por lo tanto van reduciéndose la cantidad de bolillas en la caja, lo que hace una reducción en el espacio probabilístico y en consecuencia las probabilidades dejan de ser constantes en cada una de las pruebas, provocando la dependencia de los eventos dependientes. ¿Cómo es la función de probabilidad de la distribución hipergeométrica? Esta variable que hemos caracterizado de este modo va a tener una probabilidad de que x sea igual a x equivalente a las combinaciones de los R o K elementos éxitos en la población tomados en X. Combinaciones de R en X por las combinaciones de N menos R en N menos X sobre las combinaciones de N mayúscula en N. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una población compuesta de éxitos y fracasos. En vez de K tenemos R elementos éxitos, simbolizamos como R elementos éxitos, y nos quedarían N menos R fracasos en la población. Tomamos los éxitos y planteamos las combinaciones de la cantidad de éxitos, que acá las definimos como R, tomadas en X. Y acá por las combinaciones de la cantidad de fracasos, N menos R, tomadas en N menos X.
la cantidad de fracasos en la muestra, y sobre las combinaciones de n elementos de la población tomadas en n elementos de la muestra. La esperanza matemática va a ser n por r sobre n. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos tomando n por la probabilidad del éxito en la población. En definitiva, la esperanza es n por p, al igual que en la binomial. Y la varianza va a ser n por r sobre n menos r sobre n, o sea, n por p por q, n por p por q, pero le aplicamos acá el factor de corrección de población finita. Este factor de corrección de población finita, n menos n sobre n menos 1, corrige a una varianza que en el caso de muestreo con reposición está sobreestimada. Entonces estaría reduciendo el valor de la varianza en virtud de que el muestreo se realiza sin reposición. Es un factor de corrección de la varianza en el caso de muestreo sin reposición. Cuando el muestreo se hace sin reposición, la varianza debe corregirse con el factor de corrección de población finita que provoca una reducción en la varianza porque esa varianza hasta acá, calculada NPQ, estaría sobreestimada. Bueno, este factor de corrección corrige en la medida que no sea 1. Cuando el factor de corrección se aproxima a 1 o es casi 1, no está corrigiendo. Entonces, cuando el tamaño de la muestra es tan chico como menor al 5% del tamaño de la población, este factor de corrección tiende a 1, por lo tanto ya no corrige la varianza y en consecuencia la varianza de la binomial y la varianza de la hipergeométrica son iguales, provocando de que la X puede ser tratada con cualquiera de las dos distribuciones. Entonces, el factor de corrección de la varianza es el que define en cierta medida si se presenta la necesidad de una distribución distinta de la binomial. Porque si este factor no corrige, las dos distribuciones son iguales. Las dos distribuciones tienen los mismos parámetros. Tienen la esperanza igual a n por p, la varianza npq. Si el factor de corrección corrige, van a tener diferencia en la varianza, por eso son dos distribuciones diferentes. Cuando el factor de corrección no corrige, tienen la misma esperanza y la misma varianza y son dos distribuciones iguales. Eso es importante que lo tengan en cuenta, que si el factor de corrección de población finita tiende a 1, la distribución de X puede ser tanto binomial como hipergeométrica, son iguales. Y la probabilidad de que X sea menor a X sub K, que sería una función de acumulación hasta un valor cualquiera de la variable en el orden K, va a ser igual a la suma de las probabilidades de la función de probabilidad para cada uno de los valores de X hasta el orden K. Bien, esto sería la función de probabilidad de la hipergeométrica, la función de acumulación y la esperanza y varianza de una variable hipergeométrica. La fórmula de la función de probabilidad de la hipergeométrica se obtiene intuitivamente a partir del esquema. Por ejemplo, si vamos a este esquema que tenemos acá, donde si en vez de trabajar con reposición trabajo sin reposición, X cantidad de éxitos va a tener distribución de probabilidad hipergeométrica. Bien, en ese razonamiento sobre la cantidad de elementos de éxito de la población tenemos X elementos de éxitos en la muestra. Entonces tomamos, los casos posibles son la cantidad de éxitos en la población, las combinaciones de la cantidad de éxitos tomadas en X, por las combinaciones de la cantidad de fracasos tomadas en n menos x, que son los fracasos en la muestra, dividido la cantidad total de elementos posibles del espacio, que son la cantidad de elementos n de la población tomados en n elementos de la muestra. Entonces, combinaciones de k elementos tomados en x, combinaciones de n menos k tomadas en n menos x, son la cantidad de casos posibles sobre el total, de casos favorables al hecho x, y el total de casos posibles van a ser las combinaciones de n tomadas en n. Vuelvo a repetir. Las combinaciones de k elementos tomadas en x por las combinaciones de n menos k elementos tomadas en n menos x son los casos favorables al hecho de que x asuma un valor x. Sobre el total de casos posibles, combinaciones de n elementos de la población tomados en n. Esa es la forma de deducir la función de cuantía de la hipergeométrica. Bien.
Vamos ahora a lo que sería un ejemplo de hipergeométrica. En un grupo de 15 alumnos que practican fútbol en el área de deportes de la Universidad Nacional de Córdoba, hay 7 estudiantes de ingeniería y 8 de ciencias económicas que practican muy bien el deporte. Si se debe seleccionar aleatoriamente 7 alumnos para un torneo, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 alumnos sean de ingeniería? Aquí estamos en presencia de una población que contiene 15 elementos, de los cuales tenemos 7 que son elementos de estudiantes de ingeniería, que los podríamos llamar éxito, y 8 estudiantes de ciencias económicas, que lo podemos llamar fracaso dentro del esquema de razonamiento de las dos categorías consideradas. ¿Por qué llamamos a éxito al estudiante de ingeniería? Porque la probabilidad que estamos buscando es de que haya exactamente 3 alumnos de ingeniería. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 3 es lo que estamos buscando para un determinado N, un determinado K y un determinado N. En este caso, la muestra es de tamaño 7, porque seleccionan aleatoriamente 7. La cantidad de estudiantes de ingeniería que hay en la población son 7 y el tamaño de la población es 15. Entonces, con este esquema de razonamiento, esta va a ser la función de probabilidad que vamos a aplicar y vamos a trabajar en la búsqueda de la probabilidad de que exactamente 3 sean de ingeniería cuando N es de 7, la muestra, K, elementos éxitos en la población, es de 7 y N, tamaño de la población, es de 15. Se dan cuenta que en la función de probabilidad interviene el tamaño de la población. Por lo tanto, si yo no puedo determinar el tamaño de la población, no puedo aplicar la distribución de probabilidad hipergeométrica. Por eso les decía que la hipergeométrica es muy limitada a las situaciones en las cuales conocemos el tamaño de la población, que estas combinaciones den correctamente. O sea que hay restricciones en cuanto a la cantidad de elementos que tenemos dentro del total de elementos éxito y la cantidad de elementos que tenemos dentro del total de elementos fracasos. Si estas combinaciones no se pueden resolver, es imposible aplicar la distribución hipergeométrica. Entonces, la idea sustancial es que si conocemos el tamaño de la población y el muestreo va a ser sin reposición. ¿Por qué pensamos que este muestreo es sin reposición? Porque si tenemos que armar un equipo de jugadores de fútbol y necesitamos que los jugadores sean distintos. En consecuencia, no podemos trabajar con el mismo estudiante en 2 posiciones dentro del equipo. Entonces, sin reposición. Intuitivamente, este es un ejemplo en donde la situación es extracciones sin reposición. Bien, aclarando todos esos aspectos, entonces estamos seguros de que se trata de una distribución hipergeométrica, aplicamos la función de probabilidad, las combinaciones de los 7 elementos éxito en la población, tomados de A3 en la muestra del éxito es 3, por la combinación de los 8 elementos fracaso de la población, que serían los 8 estudiantes de ciencias económicas, tomados de A4 en la muestra, porque 4 y 3 son 7, entonces estos son los casos posibles al hecho de que haya 3 de ingeniería y 4 de ciencias económicas sobre el total de casos posibles en la muestra, que es 15 en la población en relación a una muestra de tamaño 7. Entonces, combinaciones de 15 tomados de 7. Resolviendo esto, obtenemos la probabilidad, que también la podemos obtener buscando distribución hipergeométrica en InfoStat o en el aplicativo. Colocamos los elementos que la caracterizan. M es tamaño de la muestra para InfoStat. Recuerden, M es tamaño de la población para InfoStat. M es tamaño de la población para InfoStat. K son la cantidad de éxitos en la población. Y N es el tamaño de la muestra que hemos seleccionado. Y el valor de X que estamos buscando, y para ese valor de X, como siempre, tenemos probabilidad acumulada, la probabilidad de que X sea mayor que 3 y la probabilidad de que X sea igual a 3. Nosotros buscamos la que sea igual, 0.3807, ese es el valor de nuestra probabilidad con los 4 decimales que le hemos aplicado. Después dice la probabilidad de que a lo sumo 3 sean de ingeniería, a lo sumo 3 menor o igual que 3, por lo tanto es 0.5951,
y la probabilidad de que más de 3 es mayor o igual que 4, lo pueden obtener como 1 menor o igual que 2, perdón, 1 menor o igual que 3, en consecuencia, 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 va a ser la probabilidad de que x sea mayor o igual que 4, y esa probabilidad también la tenemos, que es la probabilidad que aparece aquí, que es 0,4048. Pero la podemos resolver como 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, 1 menos 0,5951, 52. Bien, esto es la distribución hipergeométrica. Antes de ir acá, los parámetros de la distribución, esperanza y varianza, aplicamos la fórmula correspondiente. En este caso, que nosotros estábamos trabajando, n es de 15 y n minúscula es de 7. O sea que tenemos una diferencia de 8 sobre una diferencia de n-1, 14. 8 sobre 14 es un factor de corrección de población finita que corrige efectivamente la varianza. O sea, no tiende a 1, 8 sobre 14. En consecuencia, ese valor que corrige a la varianza, porque no tiende a 1, no es exactamente 1 cercano a 1, un valor muy próximo a 1, hace que tengamos una distribución genuinamente hipergeométrica. Bien, eso en cuanto a la distribución hipergeométrica y los parámetros que la caracterizan. Distribución Poisson. Bueno, el experimento Poisson lo vamos a ver rápidamente, lo podemos volver a ver en la clase próxima, pero es para que ustedes vayan trabajando sobre ejercitación de estos tratamientos de Poisson. Acá ya el experimento se trata de la ocurrencia de un hecho en un intervalo de medición continua, o sea, un hecho que se suele llamar como raro. Ese es el planteo general de la distribución de probabilidad Poisson. A nivel algebraico, la Poisson surge como la distribución límite de la binomial, pero lo planteamos en términos de lo que sería el contexto general de la distribución Poisson para una aplicación. Se cuenta con la ocurrencia de un hecho que se considera como raro en un intervalo de medición continua, que puede ser tiempo, espacio o volumen. Se puede determinar la cantidad de veces que el hecho ocurre, pero nunca podemos determinar la cantidad de veces que el hecho no ocurre. Por eso se lo denomina como hechos raros. Por ejemplo, si nosotros contamos la cantidad de autos que pasan en la cabina de peaje, o si contamos la cantidad de accidentes en obras en construcción, que ocurren en un periodo de un año, por año, la cantidad de accidentes en obras en construcción que ocurren en un año en un determinado lugar. Entonces, allí estamos pensando en un espacio o un tiempo de un año, donde ese es el intervalo continuo, donde el cual contamos la cantidad de accidentes que ocurren. ¿Podemos determinar la cantidad de accidentes que no ocurren? No, porque no está determinado. En consecuencia, estaríamos en presencia de un caso en el que podemos contar la ocurrencia del hecho, que es la cantidad de accidentes que ocurren, pero no podemos determinar de manera numerable la cantidad de accidentes que no ocurren. Entonces, esa situación, y hemos hablado de un intervalo de un año, contando un intervalo de medición continua de un año, tiempo. Contar la cantidad de vehículos que pasan por la cabina de peaje, etc. Bueno, estos son los ejemplos. El promedio está dado por el promedio de hechos o del hecho observado en el intervalo especificado. O sea, el promedio, nosotros tomamos la cantidad de accidentes ocurridos por año en los últimos 30 años o 20 años o 10 años y consideramos una variable que va a tener un valor numérico para cada año. Esa variable la tomamos para el cálculo del promedio, calculamos la media de esa variable y esa media es la media o esperanza de la variable aleatoria Poisson, que es la cantidad de hechos ocurridos en ese intervalo de medición continua. Y la varianza es igual al promedio. Entonces, el promedio es el promedio de la cantidad de hechos ocurridos en el intervalo de medición continua y la varianza es igual al promedio, o sea que la varianza y la esperanza son iguales. Bueno, esas características, además de esto, tienen como particularidad
de que el promedio es directamente proporcional al intervalo de medición. Entonces, si tenemos 30 accidentes por año, si tomamos en la mitad del año, o sea, medio año, tenemos 15 accidentes en promedio. Eso quiere decir que es directamente proporcional al intervalo de medición. Si el intervalo de medición aumenta, el promedio aumenta proporcionalmente al incremento del intervalo de medición. Si disminuye, disminuye proporcionalmente. Si tenemos 4 llamadas al servicio de emergencia por hora, si pensamos en media hora, el promedio de llamadas va a ser 2. Si pensamos que el promedio de llamadas es de 4 por hora, si ampliamos el intervalo de medición a 2 horas, el promedio de llamadas al servicio de emergencia va a ser de 8. Entonces se duplica, si se duplica el intervalo, se reduce si se reduce el intervalo. El promedio es directamente proporcional al intervalo de medición continua. Bueno, con esas características, entonces supongamos que tenemos un relevamiento en 4 horas aleatoriamente seleccionadas, el promedio de autos que pasa por la cabina de peaje es de 4, y la distribución de la variable definida como la cantidad de autos que pasan por la cabina de peaje es Poisson. ¿Cuál es la probabilidad de que pasen por la cabina de peaje exactamente 2 autos en 4 horas? Exactamente 2 autos en 4 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que pasen por la cabina de peaje exactamente 2 autos en 8 horas? Entonces, en 2 autos en 4 horas, el promedio es de 2 para un intervalo de medición de 4. Si pensamos, perdón, el promedio es de 4 autos por cada 4 horas. Cada 4 horas pasan 4 autos. Entonces tenemos 4 horas con un promedio de 4. Si hablamos de 4 horas, el promedio es 4 y buscamos la probabilidad de que en esas 4 horas pasen exactamente 2 autos. Y acá buscamos la probabilidad de que pasen exactamente 2 autos en 8 horas con un promedio que va a ser de 8. 8 autos. Bien, si consideramos la esperanza y la varianza, vamos acá. La distribución de probabilidad Poisson tiene una función de probabilidad, tiene una esperanza y una varianza. La función de probabilidad de Poisson, que es lo que nos interesa ahora, está definida como E a la menos mu por mu a la x sobre x factorial. La deducción algebraica de esta función de probabilidad puede ser a través de considerar el hecho de que si es función de probabilidad, la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. Entonces planteamos el sumatorio para x que va de 0 a infinito, porque no está acotada la x en ningún momento. Entonces planteamos la sumatoria para x que va de 0 a infinito de esta expresión algebraica y llegamos a desarrollar de que es igual a 1, con lo cual comprobamos que se trata de una función de probabilidad. No obstante, si nosotros queremos deducir también esta función de probabilidad, lo podemos hacer considerando que es el límite de la función de probabilidad binomial, para cuando n tiende a infinito y la probabilidad del éxito tiende a 0. Y deducimos y llegamos a esta expresión algebraica. Bueno, eso en cuanto a lo algebraico. Pero ahora lo que nos interesa, básicamente, es que si yo quiero calcular una probabilidad para una variable Poisson, la voy a obtener de esta forma. E a la menos mu, que es la media, la esperanza matemática, en el intervalo de medición continua, mu a la x, la media a la x, sobre x factorial. Reemplazando, obtengo las probabilidades asociadas a cada valor de la variable x. La esperanza es mu, la varianza es mu, y la probabilidad acumulada hasta un valor de orden k de la variable x va a ser la suma de las probabilidades definidas para la función de probabilidad en cada uno de esos x. Volviendo al ejemplo, entonces buscar la probabilidad de que x sea igual a 2 para cuando la media es 4, va a ser la probabilidad de que x sea igual a 2 igual a e a la menos 4 por 4 al cuadrado sobre 2 factorial, 0,1465. Si contamos con la gráfica de la función, la gráfica es un gráfico de bastones en donde tenemos un comportamiento que puede ser simétrico, simétrico derecho, simétrico izquierdo. En general tiende a ser simétrico cuando el promedio de presentación del hecho en el intervalo de medición continua tiende a ser más grande. Mientras mayor es el promedio de presentación, más simétrica se torna la distribución.
Y contamos acá con los valores, la probabilidad de que x sea igual a 2 es 0,1465. Esta tabla de distribuciones ustedes no la tienen, pero buscando o trabajando con Infostat o con el aplicativo, definen la Poisson. De la Poisson les va a pedir el promedio, porque solamente se caracteriza por el promedio, y les va a permitir encontrar la probabilidad de que x sea igual a 2, que sea menor o igual que 2 o que sea mayor que 2, en el aplicativo mayor o igual y en el Infostat mayor que 2. Bien, esto es lo que les decía, el límite de la función de probabilidad binomial para cuando n tiene infinito y p tiene 0 deriva en una función de probabilidad Poisson. Entonces, cuando una variable tiene distribución de probabilidad binomial y la probabilidad del éxito tiende a 0 y la cantidad de veces que se hace un experimento es muy grande, de modo tal que tiende a infinito, de modo tal que si hacemos n por p sea menor que 10, la distribución límite de x será la Poisson, con parámetro mu igual a lambda n por p. Entonces, ese es otro caso de aplicación de la distribución de probabilidad Poisson. Bueno, miren, en la clase próxima del jueves que viene vamos a volver sobre la distribución